Vamos a ser todos unidos. La palabra de Dios dice, tomó el sabio la cifuerte y derribó la fuerza en que ella confiaba. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su vida. el hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. No hay sabiduría ni inteligencia, ni consejo, no consejo. El caballo se alista para el día de los caballos, mas Jehová es el que da victoria. Amén. Pueden tomar sus lugares, por favor, amados hermanos. Y les pido mantener abierta la escritura en este pasaje de Proverbios, capítulo 21, versículos 22 al 31. Y si notamos, estamos muy cerca del final de nuestro recorrido por el libro de Proverbios. Faltan 9 capítulos, nos vamos a echar un poquito más de 3 meses aproximadamente en ello. Pero ha sido interesante y ha sido desafiante el poder acercarnos de una manera no tan superficial o cotidiana a este libro extraordinario, un libro que fue compuesto, algunos creen que más de una manera personal, de un padre hacia un hijo. De ahí que la mayoría de consejos vayan con ese lenguaje, vayan con esa figura de lenguaje de un padre hacia un hijo, de una serie de consejos, grandes consejos. Yo no sé cuánto tiempo pudo haberle llevado al autor de Proverbios escribir este libro, cuánto tiempo pudo haberle llevado recabarlo a lo largo de toda su vida, de toda la experiencia a la que él estuvo hablando, comenzando por lo importante. Todo tiene su origen en Dios, todo parte de Dios y todo nos va a regresar a Dios. Esa es la línea y círculo en la que el creyente, en el que el hijo de Dios, la hija de Dios, va a desenvolverse en este mundo. Pero también hizo un contraste a lo largo de todo el libro entre la sabiduría y la insensatez, entre la justicia y la maldad. En esos dos campos, en esas dos áreas, el autor de Proverbios dirige todos sus consejos, consejos que van evidentemente desde lo emocional hasta lo material e incluso también, por supuesto, en lo sentimental. De alguna otra forma, evidentemente hay que leer con ese cuidado y con esa apertura el libro de Proverbios, dado que escribe en una época donde la cultura era totalmente diferente, donde la situación tanto de hombres como mujeres era muy distinta a la que actualmente vivimos, pero el principio de ser sabios, el principio de ser prudentes y el principio de ser responsables también con lo que decimos y con lo que hacemos, aplica para nosotros también hoy en día y más que nunca por el tiempo en el que nos está tocando vivir en la actualidad. Y leyendo esta parte del libro de Proverbios, no pude evitar acordarme justo del himno que vendrá después. Lo que hacemos con nuestros labios, lo que hacemos con nuestra vida, cada vez que tenemos la oportunidad de dirigirnos a alguien más o incluso de pensar nosotros mismos en todo lo que tenemos que resolver en la vida. Les invito a inclinar sus rostros, pidamos la dirección del Señor para este mensaje. Bendito Dios y Padre Celestial, queremos agradecerte tu gran bondad y tu misericordia.
queremos pedirte, buen Dios, que seas con nosotros, que quites todo estorbo, toda distracción del corazón de tus hijos. Te damos gracias, Padre, porque nos permites estar aquí en tu casa en esta tarde, a pesar del cansancio, a pesar de todas las actividades que hemos realizado en el día, de todo lo que hemos acumulado a lo largo de la semana. Te pedimos que seas con nosotros y que en este momento tú hables a nuestro corazón y dirijas nuestro entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Uno de los consejos en torno a este proceso de alabar a nuestro Dios con nuestros labios y nuestra vida encuentra esa base en el versículo número 23 del pasaje que hoy tenemos en nuestras manos. Un pasaje que no va a pretender, hermanos, coartar nuestra libertad de expresión, que no va a tener el propósito de limitar lo que decimos, lo que sentimos o lo que creemos correcto. Pero fíjense la manera en que el autor lo aborda en el versículo 23. El que guarda su boca, ¿y su qué, hermanos? Y su lengua, su alma guarda de angustias. Si algo tenemos que lidiar como creyentes, como personas, como seres humanos en este tiempo, y digo, desde el momento en que el Señor nos ha dado ese entendimiento, es poder cuidar siempre el uso de las palabras que nosotros decimos, tener mucho cuidado con nuestras acciones. Justo parte de la plática que hoy pude tener en algún momento de mi vida era, muchas veces no son las maneras, sino también las formas. Lo que nosotros debemos cuidar en nuestro comportamiento, de lo que debemos cuidar en lo que decimos, en lo que hacemos, e incluso algo que es más complejo, porque no siempre podemos palparlo, no siempre podemos darnos cuenta de ello en lo que proyectamos, en lo que nosotros transmitimos en un lenguaje corporal, en un lenguaje físico que usualmente suele ser en algunos casos más fuerte que incluso el verbal que podemos utilizar nosotros. El autor de Proverbios le recomienda a esta persona que está escuchando en el versículo 23 que el que guarda su boca y su lengua, es decir, el que no habla cuando no es necesario, libra su alma de angustia. Una palabra que podríamos encontrar que nos ayude a definir esta parte, este punto, sin lugar a dudas, que podría ser la prudencia. La prudencia es esa habilidad, esa capacidad que debemos tener o que tenemos que tener, particularmente los creyentes, el ser humano en general, pero particularmente nosotros, de saber qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo y en dónde decirlo. Porque el hecho de que entendamos la verdad, el hecho de que visualicemos alguna situación que no es adecuada, algún comportamiento que no es propio de un creyente, alguna situación, alguna expresión, algún uso de lenguaje, de cualquier tipo que pudiéramos imaginar, algo que el autor está tomándose muy en serio es, ten cuidado. Porque cuando nosotros no pasamos todo lo que viene a nuestra mente por el filtro de la palabra de Dios, por el filtro de la autorización o el aval de nuestro Señor Jesucristo, lo que podemos decir nosotros, aunque sea realmente verdadero, no puede ser de edificación en la vida de las personas. Si se dan cuenta, el autor de Proverbios, el versículo 23 no dice que guardemos nuestra boca y nuestra lengua de lo malo. Está diciendo el que guarda su boca, el que cuida sus palabras y el que refrena sus labios, va a guardar su alma de muchas angustias. Porque de pronto los cristianos podemos pretender tener esto que evidentemente está en nuestra naturaleza, insisto, hay que saber cómo hacerlo, cuándo hacerlo, dónde hacerlo y con quién hacerlo también. Pero
pretendemos dar un consejo y no sé si de pronto ha sucedido que damos un consejo y lejos de beneficiar la situación, la empeoramos. Debo confesarles que en uno de mis tiempos, recién comenzando en el ministerio, en la práctica como candidato al santo ministerio, una pareja me visitó, pedía consejería y me habló. Yo, al percibir en mi entendimiento que las cosas no andaban tan bien, se me ocurre decirles, pues tómense un tiempo. Se divorciaron. Y la situación no terminó bien. Después otro pastor tuvo que venir a arreglar el trabajo y hacer lo que debió haber hecho. El problema, hermanos, y dirán, bueno, estaba yo aprendiendo. No, en la vida espiritual no hay ese proceso. El Señor es sabio cuando nos dice, tengan mucho cuidado. Tan es así que en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo le dio una dimensión a un mandamiento que si no leemos el Nuevo Testamento y leemos los 10 mandamientos y nos quedamos con el no matarás, todos habríamos concluido que mientras no le quitemos la vida a nadie, estamos en lo correcto. Estamos cumpliendo la ley, pero Jesús dijo que con nuestros labios, que con lo que decimos, podemos matar el espíritu de un hombre o mujer, para aplicar en términos generales. Y tanto nuestro Señor Jesucristo como nuestro Dios a través de Moisés en los 10 mandamientos y como el autor de Proverbios, no está hablando a desconocidos, no está hablando a quienes no creen en Dios, no dirigió este mensaje a los que no pertenecen a su pueblo, no, los dirigió a nosotros, a todos los que tenemos a Dios en nuestro corazón. Un principio básico de la consejería bíblica o pastoral es: no digas lo que no debes decir. Una situación que debemos aplicar en nuestra vida como creyentes es tomar en serio que el efecto de nuestras palabras pueden tener consecuencias si no pensamos, si no entendemos el escenario completo de lo que está sucediendo. Esa es una virtud que el cristiano tiene que tener. ¿Es chamba del pastor? Pues sí, igual, pero no. El Señor está hablando no a pastores, está hablando a todos nosotros. Santiago lo retoma, insisto, más duro, más crudo en la forma de transmitir la enseñanza y dice que la lengua puede ser ese pequeño cerillito que incendie todo un bosque. Y la Escritura vuelve a insistir en el punto de la importancia de cuidar nuestras palabras, porque el Señor también nos dice que lo único que tiene que salir de nuestra boca, es la palabra necesaria y útil para la edificación de los demás. Palabras de bendición. Ese es el cuidado especial que Dios está teniendo en nuestras vidas. De ahí que pensemos que con nuestros labios y nuestra vida, porque esa es la segunda parte del mensaje. La primera es tener mucho cuidado con lo que nosotros decimos, y lo plasma del versículo 24 en adelante. En cierto sentido viene haciendo exactamente lo mismo. Versículo 28, el testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. Aquí ya la parte es no nada más ten cuidado de lo que dices, sino también de lo que tú haces. Es como si de pronto hablamos en la iglesia del amor, del perdón, y en casa llegamos a expresar a ese hermano, esa hermana, no lo perdono, lo que hizo ni Dios lo perdona. Y de pronto te escucharon tus hijos. Y de pronto te escuchó la visita que te llegó. Y de pronto lo escuchó aquel familiar al que tú estás invitando a la iglesia y que estás presentándole el mensaje. Podemos hablar mucho los cristianos del amor, del perdón, pero ¿sabes qué? Es algo que tenemos que vivir.
No es sencillo, estoy convencido, cuando hemos sido lastimados, cuando hemos sido decepcionados, cuando realmente hemos sido heridos, particularmente donde no debería suceder. Familia, iglesia. Cuesta esa parte de interactuar, esa parte de ejercer el perdón, de esa parte de aprender a dejar todo lo que no nos está edificando y lo que no nos está bendiciendo. Pero justo lo que leíamos, el hombre que oye permanecerá en su dicho. Nosotros creemos y confesamos que Jesús es el Señor de nuestras vidas, pero nuestra vida, ¿qué profesa? La vida comunitaria de una iglesia, ¿qué profesa? ¿De qué hablamos? E incluso corporalmente con nuestras acciones. Es como si también le decimos, oye, ¿por qué vas a la iglesia? Estoy feliz de estar en la iglesia. Estamos con cara de vuelta, ya todos estamos cansados, pero es como si venimos con cara de enojados y tú le dices a otra persona que estoy feliz en la iglesia. No concuerda. Lo que expresamos, y digo, más allá de cómo sea nuestro comportamiento o temperamento, hay quienes ni siquiera sonreímos ni de broma. ¿De quién se ríe de todo? Eso no siempre expresa, lo hemos mencionado ya, lo que realmente somos tampoco. Pero nuestras acciones tienen que reflejar lo que hay dentro de nosotros. Versículo 29 y 30, y con esto me dirijo al final del mensaje, versículos 29 y 30. Léanlos conmigo, por favor, versículos 29 y 30. La palabra de Dios dice, hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Si vemos nosotros lo que está pasando en el versículo 29, seguimos en esta misma línea del pensamiento de lo que hacemos con nuestros labios y nuestras vidas. El contraste del versículo 29, el hombre impío endurece su rostro contra el hecho de más el recto ordena sus caminos. Es curioso porque la Biblia define con mucha precisión lo que vendría a ser un impío. Un impío no solamente es el no creyente, un impío es el que actúa y vive sin los principios de fe, sin los principios de misericordia, de piedad del Dios Todopoderoso. Y Jesús contó una parábola acerca de un par de consiervos, al cual uno de ellos se le fue perdonada una deuda gigantesca, y el dueño, el patrón, el rey de la zona, del lugar, le perdona esa deuda, y él sale y se encuentra con otra persona que le debía una cantidad mucho menor y lo golpea y lo mete a la cárcel hasta que le paguen. El hombre impío endurece su rostro. De pronto hemos sido tan bendecidos por Dios. Nos ha mostrado tanto su verdad, su amor y su misericordia en nuestras vidas, que de pronto nos cuesta trabajo hacer exactamente lo mismo con quien cometió un error con nosotros. Y eso es difícil. Evidentemente el autor de Proverbios no tenía probablemente el escenario completo de hacia dónde dirigiría Jesús su ministerio y hacia dónde Dios nos estaría encaminando para retornar a Él, y por qué Jesús le dijo a Pedro, tienes que perdonar 70 veces 7, tienes que perdonar toda tu vida. Y porque el Señor insistentemente nos habló de ámense los unos a los otros, exhórtense los unos a los otros, ayúdense los unos a los otros. Pero sí pone en esta parte final del versículo 29, más el recto ordena sus caminos. ¿Qué implica ordenar sus caminos? Significa que en algún punto los desordenó. No ordenamos lo que ya está ordenado. No limpiamos lo que ya está limpio. Bueno, yo sé que algunos sí lo han hecho. Conozco a alguien que hace eso. Pero no ordenamos usualmente lo que está ordenado.
¿Por qué? Porque está ahí, está bien, está funcionando. Sin embargo, el autor dice, mas el recto ordena sus caminos. ¿Qué implica? Que cuando nos equivocamos debemos reconocer ese error en nuestra vida. Que cuando estamos conscientes de que lo que estamos haciendo no es correcto, simple y sencillamente paremos y no lo hagamos más allá de darle la razón al prójimo. Porque eso es también algo que pesa sobre nuestras vidas. Pero ¿cómo poder darle la razón a alguien que no la tiene? Bueno, no la tiene, pero el Señor dice, el hombre recto ordena sus caminos. Y aparte de arreglar esas cosas, ordenar sus caminos, el camino del creyente, entendiendo lo que Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir al Padre si no es por mí. Entonces, lo principal que tenemos que ordenar en nuestras vidas es nuestra fe con Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta que está desordenada la fe en nuestras vidas? Cuando no nos importa mucho o no le damos la debida importancia, mejor dicho, a vivir y a ejercer la fe, el amor y la misericordia que Dios nos demanda. Cuando nada puede esperar, pero lo que tenga que ver con Dios sí. Así que, hermanos, en este punto, el versículo 31 menciona, el caballo se alista para el día de la batalla. ¿Qué dice ahí al final, hermanos? Mas Jehová es el que da la victoria. Jesús lo pondría de otro modo. ¿Por qué te afanas hoy? Por mañana. Va a llegar, te vas a preocupar 2 veces. Te estás preocupando hoy. ¿Y qué crees? Te vas a preocupar mañana también. Jesús dijo que tenemos que aprender a confiar en Dios. Y confiar en Dios significa, Él sabe cómo hacer las cosas. Él sabe de tiempos y de procesos. Créanme, por más sabiduría que tengamos, no le vamos a decir a Dios cómo hacer las cosas. Él sabe cómo. Él sabe su manera y los modos que utiliza. ¿Qué nos toca a nosotros? Honrar a Dios con nuestros labios y honrar a Dios con nuestra vida. Y eso es de lunes a domingo y es todos los días, todos los años que el Señor nos conceda hasta que lleguemos a su presencia. Oremos. Bendito Dios y Padre celestial, gracias te damos por tu gran amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad, por tus eternos cuidados. Queremos agradecerte lo que has hecho en nuestras vidas. Por eso, Padre, te alabamos. Ayúdanos a ser prudentes en todo lo que somos. Ayúdanos a ser prudentes con lo que decimos como hijos tuyos. Ayúdanos a ser prudentes en nuestros comportamientos. Ayúdanos a ser prudentes, Padre, al instante y al momento de compartir tu palabra, no olvidando jamás que nosotros simplemente somos los mensajeros, que tú eres el mensaje, que tu palabra es el mensaje y que tú harás entender a cada uno de las personas a las que llegue tu palabra lo que es necesario hacer. Nos ponemos en tus manos y damos gracias, Señor, por tu mensaje en esta hora, en el nombre bendito de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.